Vamos a hablar ahora con quien es el subsecretario de Agricultura y Ganadería. Estamos hablando con Sergio Moralejo. Se vienen las cosechas y con lo que se vivió, por ejemplo, durante la semana pasada con los cortes en la ruta 7 entre San Luis, Córdoba, Mendoza y la imposibilidad de contratar trabajadores golondrinas, muchos se deben estar preguntando ¿y quién finalmente levantará las cosechas? ¿Cómo le va, Moralejo? Buenas noches. Buenas noches, Fernando, ¿cómo está? Bien, muy bien, un gusto recibirlo aquí en nuestra casa. ¿Qué plan están elaborando ustedes junto con seguramente los gremios que nuclean a los cosechadores y fundamentalmente las cámaras empresarias? Bueno, en principio, tal como usted plantea, realmente es una enorme dificultad que puedan arribar la cantidad de cosechadores temporales que estamos acostumbrados a recibir en la provincia. De hecho, tienen que en muchos casos cruzar 5 provincias y desafortunadamente, digo desafortunadamente porque se ha perdido este sentido de unidad territorial, ya no tenemos límites con las provincias vecinas y no tenemos fronteras. Lo que usted planteaba con mucho acierto, lo que nos sucedió con San Luis, es una muestra de ello. Frente a esto también hay que de algún modo llevar tranquilidad, porque en general prácticamente más del 80% de los trabajadores provienen de la propia provincia de Mendoza. Y también en ese marco vamos a abrir registros, que ya los anunciará el ministro Baquí en su momento, para gente que se quiere incorporar y recibirá capacitación. Sí. Y también vamos a hacer algunos acuerdos, en los cuales ya están en marcha, particularmente con uno de los sindicatos más importantes que está vinculado al gremio vitivinícola, porque convengamos que si bien las cosechas comienzan en este tiempo, ya a partir de la última semana de octubre, el pico lo tenemos con la vendimia. Moralejo, traslademos, cámaras, perdón, discúlpeme, vamos a avanzar en esto. Está claro, traslademos en números para que todos entendamos, los que no nos dedicamos a la producción, por ejemplo. ¿Cuántos cosechadores se entiende? A ver, la primera cosecha, ¿cuál es? ¿La del ajo ahora? ¿La fuerte, la intensiva? La del ajo. Y terminamos con el tema de vid y manzana. Vid, manzana y pera. Y nogales. 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 Nogales, claro que sí. ¿Cuántos cosechadores se utilizan en toda esa época en Mendoza? En el punta a punta estamos hablando de 50.000 personas. 50.000 personas. Usted me decía que el 80% se cubre con mano de obra local, es decir, que van a faltar 10.000 personas, entendiendo que hay personas que se repiten porque van haciendo los ciclos de las cosechas, pero van a faltar 20.000 manos para levantar cosechas. Eso ustedes lo piensan suplir con un registro y una capacitación. ¿En dónde estaríamos más flojos para levantar la cosecha? Es decir, aquellos que vienen de otras provincias se hacen fuerte en la cosecha ¿de qué? A ver, en realidad son las mismas personas que se van trasladando de cultivo, se van trasladando de departamento y luego se trasladan de provincia, porque son migrantes que obviamente en el marco de la provincia van pasando a veces del ajo, luego a la cereza, de la cereza al damasco, el damasco al durazno, y así sucesivamente. Lo que fundamentalmente pretendemos, y por eso estamos avanzando particularmente con uno de los gremios vitivinícolas, es que hay un sector muy importante de obreros de viña que en general no trabajan en la cosecha y sí son personal estable de bodegas y obviamente de fincas. Entonces, un avance importante sería incorporarlos a la cosecha, a ese sector que está capacitado y especializado. Y por otro lado, hay un tema que no es menor, que es tratar que los trabajadores no pierdan ni se les dé de baja los planes sociales que puedan tener, de modo tal de que no tengan esa falta de incentivo que con el alta temprana que se dé a partir de que se presenten a trabajar, puedan perder beneficios sociales. Esa es una historia, Moralejo, también... Eso es una verdadera historia, porque detrás de la información existe el mito urbano, y el mito ha sido, ha atentado sistemáticamente contra la capacidad de contratación de mano de obra, porque es el miedo a perder el beneficio. Y es sistemático, y por más que se han hecho campañas y demás, ¿se han reunido con la gente de ANSES? Sí, ya se reunió el jefe de gabinete de nuestro ministerio con la gente de ANSES y se van a hacer capacitaciones con las cámaras empresarias
justamente para evitar que se pierdan ese beneficio, porque como usted bien plantea, el punto central es generar incentivos al trabajo, claro, y no desincentivos. Usted me hablaba de empleados, por ejemplo, de viñas y bodegas que realizan determinadas actividades dentro de la bodega, no en la viña, que podrían sumarse a los trabajos culturales de la cosecha. Respecto de los valores del jornal o de lo que terminan cobrando semanalmente o quincenalmente, ¿se están manejando precios similares, valores similares? No, cuando se fija el precio del tacho, que todavía no se hace, claro, en realidad es, digamos, otro salario, es otro tipo de contratación y es claro, otro salario. De lo que estamos hablando en términos generales, por lo que hemos sobre todo charlado con la gente de la Federación Económica y con algunas cámaras vitivinícolas, se parte de un piso de 1.200 pesos el día y puede llegar a tener un techo de entre 2.000 y 2.500 pesos el día, de acuerdo al cultivo y, si en caso de ser la vid, de acuerdo a la variedad. Es decir que cuando se trabaja en matrimonio y demás, como era una usanza hasta hace un tiempo, realmente puede ser atractivo, insisto, en la medida que podamos sostener los planes sociales y que el sector empresario haga bien, claro, administrativamente las cosas. Entiendo, Moralejo, que ustedes desde el Ejecutivo ya dan por hecho que va a ser muy difícil el traslado de cosechadores interprovincias, ¿no? Es una dificultad, no es algo que hemos abandonado, por el contrario, ha habido reuniones con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, personalmente he hablado con empresas transportistas, pero también me parece ser muy necio no ver lo que nos ocurre. Seguro. Y anticiparse, porque después el problema lo tenés y el fruto no te espera en la planta. Así es. Y entonces, a ver, me parece que lo práctico, obviamente, es ir por las dos vías, pero tratar de garantizar primero trabajo mendocino, que me parece que en esta crisis, con el aumento del desempleo que ha habido a nivel general país, por la pandemia y obviamente por la crisis económica, me parece que es una buena salida laboral. Y por otro lado, si podemos articular con el resto de las provincias, claro, y con Nación, siempre son bienvenidos los trabajadores, eso está claro. Sergio, le hago la última. No nos podemos quedar con un solo plan. Seguro, le hago la última pregunta, sin ánimo de involucrarme en temas personales y demás. Tengo entendido que usted ha superado satisfactoriamente el COVID. Así es, afortunadamente ya hace cerca de un mes ya salí de toda esta situación junto con mi familia, así que por fortuna estamos bien. No ha sido una situación sencilla, por cierto, pero bueno, ya estamos... Ya está en función bien, y está muy bien. ¿Debió ser hospitalizado, Sergio? Sí. Así fue. En su momento comenzó, lo hago muy breve, sí, claro, prácticamente con todos los síntomas, con fiebre, dolores de cuerpo, pérdida de gusto, olfato, o sea, sobre el baremo de todos los síntomas, creo que los tenía todos. Y bueno, fui hospitalizado y tenía una neumonía bilateral, según me dijeron los médicos, obviamente por COVID. Pero por fortuna, bueno, ya estamos recuperados y trabajando. Nos alegramos mucho, Sergio. Le mandamos un abrazo. Gracias, Fernando. Hasta cualquier momento. Muchas gracias.